luz fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina. No nomás había judíos carnales, tibios, pero había aquellos que, fíjate lo que dice aquí, traían sacrificios a Dios, pero porque no había un corazón penitente. O sea que son como aquellos cristianos que dicen, yo soy acepto en el amado y yo no tengo que arrepentirme de nada. ¿Sabías que hay personas que piensan así? ¿Sabes qué daño es? Daño es para la persona, porque lo que sucede es de que el enemigo dice, oh, gracias, es una presa fácil para el enemigo. Todavía vivimos en este cuerpo de muerte pecaminoso y Dios tiene que estar santificando todos los días. Tenemos que arrepentirnos y confesar pecado. Lo lindo es que cuando confesamos pecado, Dios es fiel para perdonarnos. Entonces, por ejemplo, Adán, cuando pecó, si él se hubiera arrepentido y hubiera confesado su pecado, Dios lo haya perdonado. ¿Sabías? Entonces, es el orgullo, es la vanagloria del hombre. Dice aquí en el verso 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. ¿Qué quiere decir? Las personas que quieren traer sacrificios a Dios, hay personas que piensan que con su servicio a Dios pueden apaciguar a Dios, como si Dios necesita de su servicio para que el reino continúe, ¿no? Entonces, estas personas pueden ser que vivan en serio en la oscuridad, que sean ingratos con sus familiares, seres queridos, que sean absolutamente ofensivos hacia las personas, que vivan una vida de hipocresía. Hay una diferencia en fallar y pecar, porque la carne es débil y debe uno de orar y debe uno de ayunar y todo eso. Pero hay otra cosa, mira lo que dice el Señor. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Ese era una ofensa. En vez de que fuera algo honorable a Dios, dice, es una ofensa. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incenso como si bendijese a un ídolo. ¿Sabías que a Dios no le agrada cuando la gente, ya ves como hay religiones que sueltan el incenso? Eso Dios no recibe, porque es en contra del incenso que viene actual de Cristo, que es las oraciones de Cristo y del Espíritu Santo, y las oraciones de nosotros, las cuales el Espíritu Santo y Jesucristo nos ayudan y toman nuestras oraciones y traen todas las oraciones a Dios como incenso grato a Dios. O sea que los ritos externos no le agradan a Dios en lo absoluto. Dios quiere el corazón penitente, amén. Un corazón penitente, ese es el mensaje de hoy. Y porque escogieron sus propios caminos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos cristianos hoy quieren moldear a Jesucristo, ¿ven? Quieren decir, Jesucristo es de esta forma, Jesucristo tiene que tolerar mi pecado, porque es bueno, es misericordioso. Jesucristo ama a todos, no importa cómo vivas. No, Señor. Jesucristo nos da el estándar y está claro mediante las Escrituras, mediante las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, incluso del Antiguo Testamento. Y el Señor nunca va a violar sus propios, o sea, a obrar en contra de su propia palabra, sus decretos, sus estatutos, todo eso. Él cumple su palabra. Y porque escogen sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Cuando
cuando nosotros no rendimos la voluntad a Dios y queremos ser el Señor de nuestra vida y querer agradar a Dios con cosas o con ciertas acciones, pero no rendir tu vida, eso no es lo que Dios busca. Dios quiere una persona que rinda su ser, su voluntad a Él. Si hay algo, dice Jesús, si hay algo que tienes en contra de otro hermano y no hace las cosas bien, deja tus ofrendas aquí, ve y reconcíliate con aquella persona. El Señor es bien claro en esas cosas, y mientras tú hagas tu parte, tú no te preocupes de lo que la otra persona haga. Tú nomás haz tu parte. Tú no te preocupes de la acción, no, tú haz tu parte nomás. Siempre para poder agradar a una persona, y es a Dios. Dice también dice así porque ustedes siguen sus propios caminos, dice, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Eso es terrible. Yo una vez sufrí lo que es el terror del Señor. Cuando Dios usó algo para poder traerme a los pies de Cristo, Dios usó algo para poder humillarme, y fue una depresión muy fea. En su palabra dice así en Deuteronomio 28, esto es lo que yo sufrí. Dice entre las naciones no hallarás descanso, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Deuteronomio 28, 65 en adelante. Entre las naciones no hallarás descanso, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso. Esto significa, aquí te describe lo que sufre una persona que pasa por depresión. Yo pasé por eso cuando Dios me humilló a mí. Y la persona que ha tenido un encuentro genuino con Dios, a ver si pueden entender eso, Dios nos trae a ese lugar. Fíjate lo que dice aquí. Dice, no hallarás descanso, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Yo me acuerdo de esto y era horrible eso. Dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Cuando Dios trató conmigo, Dios me mostró un lado de Él en donde me dijo, como le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque estás en lugar santo, y aprende a temerme. Amén. La persona que no ha tenido ese encuentro no conoce a Dios. ¿Sabes lo que pasa con una persona que dice conozco a Dios y actúan como aquellos que seguían a Juan, en el Evangelio de Juan, seguían a Cristo Jesús? ¿Para qué? Jesús, hiciste milagros y puros milagros y entretenimiento. Casi como mis niños cuando dicen, estoy aburrido, digo, la vida no siempre es de entretenimiento, ¿verdad? Hay que enseñarles que la vida hay sufrimiento, hay cosas que tenemos que padecer, y no es algo ligero cuando el Espíritu Santo nos muestra el pecado que hay en nosotros. Es terrible muchas veces. Y la gente dice, oh no, yo no quiero eso, yo quiero entretenimiento. Cuidado, porque ahí es donde el enemigo puede desafiar a la gente. Dios tiene que santificar en verdad todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Te imaginas lo que la gente teme y Él trae hacia ellos? Dios
trató con el pueblo de Israel cuando dependían del templo y se vanagloriaban. Destruyó el templo ese. Y hoy en día las personas que ponen su confianza incluso en las cosas religiosas, que no sea Cristo, eso es peligroso también, porque entra una vanagloria y entra un amor por algo que no es Jesucristo. Incluso el templo, incluso cualquier cosa, no importa lo que sea. Mucha gente dice, yo le voy a ser fiel a esta denominación. No le seas fiel a ninguna denominación, séle fiel a Dios. Yo le voy a ser fiel a este movimiento. No séle fiel a ningún movimiento, séle fiel a Dios. ¿Sabías que Dios nos habla individualmente, personalmente, en detalles a ti y a mí? Y no puedes tomar algo que dices, voy a correr. No, tú tienes que oír la voz de Dios, cómo te dirige a ti. Y por eso somos parte de un cuerpo, para que Dios nos dirija mutuamente, colectivamente. Si no me crees, ve Apocalipsis 2 y 3, cómo Dios reprende a cada iglesia, a Éfeso, a Pérgamo y a todas las iglesias diferentes. Porque llamé y nadie respondió. ¿Se acuerdan que les he dicho en Hebreos capítulo 3 y 4? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el problema. Muchos, incluso pastores o grandes personas que Dios usa, empiezan a confiar en las obras, o algunos confían en los dones espirituales, o algunos confían en las denominaciones, o le voy a ser fiel a este que comenzó el movimiento fulano o lo que sea. Y eso es peligroso, porque ya la gente no oye la voz de Dios, sino comienzan a hacer con la palabra de Dios lo que quieren, lo que desean, y no lo que Dios dice. Hoy en día Dios está advirtiendo a la iglesia. He dado varios mensajes de arrepentimiento. Si tú escuchas la voz de Dios, estás oyendo el llamado de cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Jesucristo dijo, arrepentíos. Dios está hablando, arrepiéntete. Y primero, he dado muchos mensajes a la iglesia primero, porque en este lado del oeste del mundo, el concepto de la iglesia no es la iglesia del libro de Hechos. Es una organización del hombre, con las doctrinas del hombre, los preceptos del hombre, y no de acuerdo a la voz de Dios. Compáralo con la gente que está en China, en el Medio Oriente, y ellos te van a decir, hay algo mal, hay algo mal. Entonces, si tú oyes la voz, no sigas la ola de los otros que quieren hacer la voluntad del hombre, sino la de Dios. Y tienes que serle fiel a Dios. Y Dios está dando una advertencia a su iglesia. Y Dios está dando una advertencia a que haya una reforma en personal, un avivamiento genuino. Pero tiene que ser aquellos, como dice en este capítulo, en el verso 2, pero miraré a aquel que es pobre en espíritu y humilde de espíritu, y quien tiembla a mi palabra. ¿Se acuerdan? El mensaje de Cristo a las 7 iglesias, a 5 las reprendió y les dijo, vale más que se arrepientan, o si no, les voy a remover la luz de ustedes. Es tremendo eso. Hay muchas iglesias muertas hoy, muchas iglesias muertas donde hay mucho ruido, pero el Espíritu de Dios no está obrando. Y eso es una tristeza, es una tristeza. Y hoy en día, con eso de la coronavirus, la gente que tiene fe, y cómo la gente prefirieron muchos cerrar la iglesia por temor. Y no es mejor que se reúnan en un parque. Si no necesitas un templo o algo así, hey, no hay problema. En el tiempo de los leones, la gente siguió haciendo la voluntad de Dios. No dijo, hay una epidemia de leones, hay una epidemia, el Nero está poniendo a todos en unos palos y quemándolos vivos, hay una epidemia. No, señor,
el Señor nos dice serle fiel a Él, obedecer a Dios más que al hombre. Ahora que el pastor MacArthur dice, él se enfrentó, todos ya se esconden en Él. Todos se escondieron y usaron un verso de la Biblia diciendo, hay que escondernos. No sé, eso fue una prueba para muchos. Y ahí estaba tu corazón y hay que arrepentirnos, porque nos costó el templo y las cosas y las finanzas y todo eso. Olvídate de eso. Hay que serle fiel a Dios. Y dice, hablé pero no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. Entonces, fíjate lo que hicieron aquí. En vez de arrepentirse y decir, Señor, es cierto, tu palabra dice esto y me arrepiento. No. Básicamente dijeron, el Señor sabe, el Señor me comprende. Hoy en día se predica la gracia de Dios, la gracia de Dios. Como aquellos que decían, paz, paz, cuando no hay paz. Cuando Dios está diciendo, hey, yo quiero obediencia en vez de sacrificio. A mí no me vengan a construir sus templos. Yo construyo el templo es este. Y lo que quiero es un templo dispuesto para mí. El Señor dice. Y dice que muchos, en vez de reformarse a la voluntad de Dios, hacen cosas que son abominables ante Dios. Hay parcialidad. Por ejemplo, dice, Dios ama a todos y nos ama en el pecado. Dios ama al pecador, pero Él odia y detesta el pecado. Porque el pecado es el enemigo de Cristo. Él murió por los pecados. Entonces, hay personas que me preguntan, ¿por qué la iglesia piensan así de los homosexuales? El mismo pecado de los homosexuales, igual que aquel que se emborracha y aquel que es adúltero, es lo mismo. Es un pecado igual que todos los demás. Es usar lo que es sagrado que Dios hizo y usarlo para de una manera que no es sagrado, pues. Y es una transgresión en contra de Dios, de su palabra. Entonces, nosotros invitamos a los pecadores que sean sanos, que sean reformados, que sean regenerados. No recibimos lo que el mundo dice, tienes que recibir estas doctrinas para hacerte como el mundo es ahora. No, Señor. El mundo se tiene que hacer como la palabra de Dios, el estándar de la palabra de Dios. Entonces, mucha gente hace lo que es desagrado. ¿Por qué? Porque prefieren temerle al hombre, prefieren complacer al hombre, prefieren el dinero que reciben, sus salarios. Es mejor confiar en el Señor y tener poquito que ser un administrador infiel y tener que dar cuentas un día al Señor. Entonces dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tiemblan a su palabra. En cambio, aquellos que tiemblan ante su palabra, dice, bienaventurados son. Y aquí puedes ver en estos versos 5 al 6, puedes ver lo mismo que Cristo dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurados los mansos de corazón. Pero también, donde dice el verso 10, dice, y te van a perseguir a causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? A la gente que hace la voluntad de Dios, que quieren hacer fiel, obedientes a Dios, van a ser perseguidos. ¿Por quién? Familiares. Básicamente el espíritu de Cristo en la persona y el espíritu del mundo. Siempre va a haber enemistad. ¿Se acuerdan? La semilla y la serpiente en Génesis. Siempre va a haber enemistad. Entonces, no nomás hay enemistad en familias y amigos y todo eso, pero en la iglesia también. Les acabo de decir, porque hay diferentes clases de personas en la iglesia. Y los que te van a herir más son personas que les gusta vivir carnalmente en la iglesia, que dicen, hey,
yo no me quiero reformar y a mí no me vengan con tus obediencias porque me ofende mi carne, me ofende mi complacencia que tengo hacia el mundo, las cosas del mundo. Porque es como una persona que trabaja en un lugar y quiere tener integridad y trabaja siempre, ¿sí? Con integridad. Y otros que no quieren trabajar y dicen, hey, no seas tan trabajador con integridad porque vas a hacer que yo trabaje más duro, ¿no? O hay personas que en la iglesia digan, hey, no vengas con tu reforma porque después yo me voy a tener que reformar también. ¿Amén? ¿Cierto o no? Y por eso las personas tienen lío, pleito con aquellos que obedecen al Señor. Pero el Señor dice que debes de recibir sufrimiento, padecimientos de Cristo. Incluso en el libro de Hebreos 11 dice que Moisés prefirió desalojarse de todas las cosas que tenía del palacio, porque él era hijo del faraón, todos los placeres que él tenía, y prefirió compartir de los padecimientos de Cristo. Ese es el primer señal de un cristiano, es el amor para el Señor, el amor para el Señor y para los demás. El segundo es padecimientos para Cristo y recibir los padecimientos con gozo. Así es como aprendes más. Jesucristo, dice la palabra de Dios, aquel que es perfecto, digno de alabanza, de gloria, aprendió obediencia mediante sufrimiento, dice la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y dice otra vez, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿Qué quiere decir aquí? Igual como a Cristo lo persiguieron, lo crucificaron, en el tiempo de los hechos, persiguieron a aquellos que, dice la palabra de Dios, el primer mártir, Esteban, era lleno del Espíritu Santo. Amén. Y Dios estaba obrando lindo en él. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque hay enemistad entre el Espíritu Santo de Dios y el mundo. La palabra de Dios dice, si el mundo te acepta, el mundo te ama. Lo apedrearon. Ay, perdón, dije crucificado. I'm so sorry. Dije mal. Es una de las cositas que me hice bolas. Estaba pensando en Cristo y en Esteban. A Esteban lo apedrearon. Y dijo, cuando lo estaban apedreando, básicamente él estaba diciendo, mira, puedo ver a Dios y a Cristo a su diestra. Pudo ver mientras estaba siendo apedreado. Perdón. Entonces dice que Jesucristo, lo crucificaron a Cristo. A los discípulos, varios fueron perseguidos y casi todos fueron mártires, excepto a Juan el amado, quien lo echaron a Patmos. Pero la persecución que hubo mediante la vida de Cristo y en la iglesia de los apóstoles, y continuaron con Policarpo y Clemente y todos ellos, y hasta hoy siempre se va a ver los padecimientos de Cristo, la gente que persigue a la iglesia. Pero debemos de gloriarnos también en las persecuciones, porque en medio de las persecuciones hay avivamiento. Siempre el avivamiento viene después de la persecución que hay en contra de la iglesia, históricamente siempre. Y dice el verso 6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Hay dos clases de voces que alboroto. Una es cuando Dios obra en el templo de Dios, en una congregación. Es lindo cuando Dios se mueve mediante su Espíritu Santo y se regocija la gente, como hoy nos vamos a regocijar y vamos a compartir de un almuerzo con
nuestros hermanos hoy. Vamos a celebrar lo que Dios ha hecho y hace y seguirá haciendo. Pero también va a haber un alboroto cuando el Señor traiga su recompensa a aquellos que han sido enemigos de la iglesia del Señor. Y dice, antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniese dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, el monte del Señor, la iglesia, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo, que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Verso 10. Alegraos con Jerusalén, o la iglesia, y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, porque los que os enlutáis por ella. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios que cuando hay una obra genuina del Espíritu Santo, es como una mujer que da a luz a un bebé, y cuando fluye el Espíritu Santo, como los apóstoles quisieron hacer la voluntad de Dios, pero en la carne, y para eso no fluye el Espíritu Santo hasta que en verdad Dios hace una obra genuina en donde el Espíritu Santo fluye y da crecimiento sobrenaturalmente a una congregación. Y por eso dice, es semejante a una tal cosa como concebir a la tierra en un día, algo sobrenatural que Dios hace. Dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la aman a la iglesia. Y dice, y llenaos con ella con gozo, los que os enlutéis por ella. ¿Qué nos dice aquí? Básicamente, cuando estamos enlutados, cuando estamos orando, cuando vemos cómo el pueblo de Dios sufre, cuando vemos cómo el pueblo de Dios está siendo perseguido, oramos. Pero después vemos también las consolaciones que vienen mediante el Espíritu Santo y nos regocijamos también. No nomás enlutamos con la iglesia, pero nos regocijamos cuando Dios da crecimiento y da fruto a la obra que Él hace en cada congregación y en su iglesia en plural. Y dice el verso 11, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones. Cuando compartimos de los padecimientos de Cristo, hay también consolación en Cristo también, dice 2 de Corintios capítulo 1. Para que bebéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Paz como un río. Eso es lindo porque, por ejemplo, en el Salmo 1, habla de que somos como un río que da fruto, como árboles frondosos, ¿no? Que estamos junto al río. Esa es la obra del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. ¿Y qué también es lo que hace la palabra de Dios? Dice, bueno, otra de las cosas que promete el Señor es paz. El Señor dice que Él da promesa de que vamos a disfrutar de la paz de Dios, incluso en tiempo de cuando hay persecución. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, cuando Jesús prometió a sus discípulos para consolarlos en Juan 14, 25 en adelante, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, ¿qué es lo que Jesucristo prometió? Él también oró al Padre, dijo, Señor, te pido que los guardes en el mundo, que no los saques del mundo, sino que los guardes en el mundo. Entonces, aquellos que compartimos de los padecimientos de Cristo, nos vamos a también a regocijar, a alegrar con nuestros hermanos, alegrar en Cristo. Vamos a recibir la paz que Dios nos promete. Y el verso 14 dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. ¿Qué otra cosa? Básicamente el Señor dice que Él es el que nos defiende en contra de nuestros enemigos. Nosotros debemos de orar por ellos, de bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, y Dios es el que se encarga de pelear nuestras batallas. Y por último dice, habla los que se santifican, verso 17, y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y aquí habla de que Dios conoce nuestras obras. La santificación tiene que venir de Él. Nosotros no obramos esa obra viene del Espíritu Santo. Lo que sí hacemos es rendimos la voluntad a Él y aceptamos la obra de santificación en nuestras vidas. Bueno, con eso quise terminar, y básicamente ojalá que haya sido de bendición este mensaje. Seguiremos para la otra semana en el libro de Hebreos. Nos quedamos en el capítulo 5, y los miércoles fue de gran bendición esta semana con el hermano Saúl, quien ha comenzado a compartir la palabra los miércoles. Espero que vengan y apoyen lo que Dios está haciendo los miércoles también. Y con todas las hermanitas, todas las obras que se están haciendo lindas para el Señor, Dios bendiga todo, en verdad, lo que ustedes hacen para Él. Sigamos esperando que Dios va a seguir dándonos crecimiento espiritual. Él va a hacer su obra y va a ser glorioso y seguirá siendo glorioso. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Padre, por este día, Padre, que pudimos venir como congregación, como familia en Cristo, a darte gloria, honra, alabanza a ti, Padre. Te pedimos que recibas nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, so today I want to share with you something that the Lord just really put in my heart, a message that I really felt that the Lord wanted to speak to me personally, but also that I may share with my brothers and sisters and with whoever it is that'll hear the message today. So let's go to Isaiah 66, and what we're going to see is how I'm sure a lot of us are familiar with this passage here, and basically the Lord once again the way that He established not only the families and everything we talked about a little while ago, but He established how to worship Him. The true worship, and that there's a false worship also. And so
we're going to see, first of all, that God speaks of his contempt that he puts upon the ceremonial services in comparison with the moral and true spiritual duty. So basically, once again, the reason why we read the Word of God is to get to know his character, to get to know our beautiful and awesome Almighty God. So we put so we love him with all our hearts, mind, soul, and strength. So we put our hope, our trust in him because of his character, because of his promises, because of his faithfulness. But also, he instructs us, how we are to approach him. In the Old Testament, there was a way that he instructed Moses as far as how the children of Israel would come and worship God. Today it is through the Lord Jesus Christ. But I noticed that because we don't have all the rituals of the Old Testament, all the ceremonial cleansing and all that was exterior, a lot of people think that there's really no work to be done in them by the Lord, that we could just remain the same always. What I mean by that is, when I got saved, there was a certain. I used to do things different. My thoughts were different. The things that I enjoyed doing were different. God absolutely gave me new desires, new goals, everything new. There has to be a change. There has to be a transformation in the mind. God says that he takes away the heart of stone and he gives us a heart of flesh. And so there's a transformation that happens within us. And God does say that he does impart, as we see the doctrines of salvation and sanctification and even glorification in the book of Romans. But, when we say that God imputes and imparts his holiness, his sanctification, and everything, but God does have to work in us of regeneration. It is something that you don't receive just and without you noticing. There's a drastic change that God does in us. It's a refining fire type of change. It is a constant work that God does in and through us. It is to work a heart, as it says in this chapter on verse 2, where he says, "But on this one will I look, on him who is poor." And that has to do with what Jesus says in regards to the Beatitudes, the Sermon on the Mount. The blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are the meek. And it says, of a contrite spirit, and who trembles at my word. Contrite spirit is a penitent heart, a penitent spirit. So what does that mean? It means that you don't just receive everything by faith, but there's actually something that you need to do on your own. It means that you need to constantly, and I need to constantly ask God to heal our hearts of everything that has to do with the fleshly, worldly, just carnal works that we are to repent of. We are to really have a contrite spirit and a penitent heart. We are to constantly be, allowing the Lord to deal with certain areas of our lives that it's not pleasing to the Lord. And so the Lord really spoke to me in and through this chapter here. So I'm going to go ahead and read from verse 1. And it says, "Thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest?
For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Okay, so basically, what's going on here is that, as we know, the Bible teaches us in the parables of Jesus Christ, for example, the parable of the mustard seed, that when he establishes a church, a congregation, it begins small, and then God gives growth and increases it. He blesses it, he multiplies it. But it must come to a maturity, individually and collectively as a congregation. The Bible tells us, for example, in 1 Corinthians 12, that we all are part of the body of Christ, and we all have the functions that, the way that the body is supposed to function in Christ being the head. The parable of the mustard seed says that it grows up to be a great tree, in which the fowls of the air do lodge, where God's people have recourse to it for food and rest, shade and shelter. And so it talks about the principle of grace, and that everyone in the congregation, in the church, must persevere to come to a perfection. I mean, not perfect, but you know what I mean. Just continue to growing in grace, and growing to be a strong, healthy church that is pleasing to God, not pleasing to man. And you will see that in that church there will be a variety of different people. There will be, those that are truly the mature, Christians, those that are babes in Christ, those that are immature, those that are carnal, worldly, those that were there just kind of because they wanted to please a family member, or somebody almost took them forcefully to church, or people that get offended because of the it is a very hard walk. It's a very hard life, one of the hardest ones, really, because you go against the whole system, the world system. So you also have those who become apostates. They leave their faith. But you also have those that are like the tares, and where there was the wheat and the tares, the parable, and you had the good seed and the bad seed, that Satan goes in the church and he plants them, and they all look the same. You can't really see the difference. But also something else happens. Satan has the traps and the wiles of the enemy for every occasion and for every kind of people. And so what we see here in the first two verses, he says, "Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that you will build me?" So obviously right here the Lord is saying, that the people that were so proud of everything that they were doing for the Lord, they sort of left their first love, right? That God in the Old Testament and in the New, He says that the first commandment is to love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. So that means a beautiful, loving relationship with Him. And so there were those who took pride in their religion, and they took pride in the temple. As a matter of fact, during the time of our Lord Jesus, when He was in the Mount of Olives, and they were looking down, and the disciples asked Him, "Hey,
look at all these great buildings in the temple also. And he said that not one stone was going to remain. God was going to destroy, allow the temple and everything that they put so much pride into was going to be destroyed, because it was sort of like the work of man's hands. And so it continues to happen even to this day today. God calls us to do a work, whether it be a small work or a big work, whatever it is. And Satan is so clever. He knows how to come and tempt us, not only to sin like the sins of the world, where it's like fornication, adultery, but spiritual pride, vainglory. God doesn't share His glory with anyone. He will share a lot of beautiful things, but He will not share His glory. And so Satan knows how to get at people who truly they were called by God. It could be any of us. It doesn't have to be, of course, it has to do with the leaders, the religious leaders. In this case right here, those that build the temple. And where is the place of my rest? As if they could actually build a place where God can actually rest. The only temple where God says that He enjoys rest is actually this temple, the one that He created. And He won't rest if we live a life that is dishonoring to God. He won't truly rest in us, not unless we truly allow the Spirit of God to break down the things that are offensive to God. So, the Lord shows us in this chapter here, to be careful, not only as pastors, as leaders, even in denominations. Why is there so many denominations? And I believe it is because of hey, let's do things like my way. It's just man being man and saying, I don't agree with your perspective. And it's so really easy to see the doctrines of whether it be of election, predestination, and all of that. But you can also see that people can fall away. People can fall away and dry up, like it says in John chapter. You have to abide in Christ. And so all these different denominations, or so-called non-denominations, has to do with with the pride of man. And so God is dealing with the arrogancy of people, because people no longer hear the voice of God. I'm pretty sure God spoke to the people here and gave them instructions as far as how to build the church and all of that, but I'm pretty sure that these people sort of stop seeking God for guidance, stop seeking Him for counsel, stop seeking Him for, just like Saul. Remember Saul when Samuel told him, to be still and to wait for more direction, and he went about just doing whatever he wanted to do. And so that's what God is looking at here, saying, heaven is my throne, earth. I made, heaven. I made everything that you claim to build for me. And you cannot build a place of rest, really, because the only place that God truly rests is in people who are penitent. So the theme really of this chapter is that God looks for those that are poor in spirit, a penitent heart, of a contrite spirit, and who trembles at His word. So that is the goal. That is what the Lord really wants us to never go astray from, is to seek His, to seek Him, to get to have that beautiful relationship with Him in prayer and the reading of the Word. Sometimes we say that
we feel weak, whether it be like dry times. We feel that we're going through dry times, or we feel that our faith is sort of failing. We're weak in faith. And in the book of Proverbs, it says that the Word of God is actually health, not only for the spirit, but for the bones and for the flesh, really. We must continue in the Word of God. We must continue in prayer. We must seek the Lord with all our hearts, mind, soul, and strength. We must seek Him for direction. We must ask Him, before we do anything. There are many plans that we start kind of, pondering, our hearts and saying, okay, I'm going to do this, I'm going to do that. But the moment we start just not asking God and just doing things out of our own will, really, and then just kind of ask God, like, Lord, can you just align yourself to my plans? That's when you will see that things will start going not the right way. And me personally, when I do that, because we're all guilty of doing that, I can see how the Lord just speaks to me and says, He will rebuke me sometimes harshly. Sometimes it brings go. Y dice Isaías 66, verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mis manos hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Bueno, otra vez, les mencioné como en la iglesia de Cristo, en la parábola de la semilla de mostaza, hay comienzos pequeños. Una semilla de mostaza es una de las más pequeñas semillas, ¿verdad? Pero cuando Dios da crecimiento a esa semilla, llega a ser un árbol, en donde vienen las aves del cielo y buscan alimento y descanso y sombra y refugio. Y así también Dios da crecimiento en donde el pueblo de Dios hace lo mismo en una congregación. Es más mejor tener una congregación en donde hay amor, humildad, reverencia ante la palabra de Dios, que un lugar en donde hay discordia, ¿no? Pleitos, contiendas, todo eso, una carnalidad. ¿Y qué es la diferencia? Siempre va a ser que mientras el predicador, quien sea, no importa que sea yo o quien sea, se predique de acuerdo a cómo el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo habla verdad, como Jesucristo habló con verdad, y muchas veces la verdad que compartió Jesucristo se molestaba la gente. Me refiero a la carnalidad, a las personas que buscan, por ejemplo, cuando buscaban a Jesucristo por el pan físico, y Jesucristo dijo: no estén obrando por el pan que es físico, obren por el pan que da vida, el pan de Dios, que es Cristo, lo espiritual. Y Dios nos llama, por ejemplo, en Colosenses 3 al 4, nos llama a que tengamos una mente celestial, es decir, que estemos en la palabra de Dios tanto, y en una relación linda con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, una armonía linda en donde estamos permaneciendo en la vida, y Dios transforma nuestra mente, nos da un nuevo corazón, nos da nuevos deseos, buscamos su voluntad, y Dios se glorifica en eso, y vivimos en armonía, haciendo la voluntad de Dios, como Cristo dijo:
que su comida de él era hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios da crecimiento lindo. Por ejemplo, puede ser una congregación pequeña y el crecimiento que Dios da es espiritual. Y el crecimiento que Dios da es, por ejemplo, un amor genuino hacia Él primero, una reverencia hacia Él. Que las personas no nomás vayan a la iglesia para quedar bien con unos y otros, o con otros cristianos, o con familiares, sino con el Señor. A querer, como en el Antiguo Testamento decían, vamos juntos a alabar al Señor. Entonces, como congregación, en compañerismo, lo primero que debemos de hacer es venir a la casa del Señor para adorar a Dios juntos, para escuchar su voz. Algo que debe de ser confirmación a lo que tú estás oyendo personalmente cuando estás leyendo a solas. Yo me imagino que cada uno de nosotros tenemos tiempo con el Señor a solas, amén. No nomás cuando estamos aquí en la casa del Señor juntos. ¿Ok? Entonces, va a haber un crecimiento genuino del Espíritu Santo. ¿Qué es la diferencia? Por ejemplo, nos han visitado personas de la iglesia en China, y sabemos que en esas iglesias, en China y en África y en el Medio Oriente, que hay una cosa que sucede ahí que los mantiene fervientes, mucha persecución, ¿cierto? Ok. ¿Sabías que Dios usa la persecución y usa las aflicciones para mantenernos al ras de su voz, de su voluntad? Pero la persona carnal no quiere recibir no quiere ser corregido por Dios. ¿Será que hay algo que Dios tiene que corregir en nuestras vidas? Todos los días. Todos los días. Primero, yo antes, vamos a decir años atrás, yo pensaba que sabía cómo tener una relación con Dios, y poco a poquito Dios me ha ido mostrando lo que es verdaderamente una relación con Él. Ciertas cosas que yo buscaba complacer a Dios, pero Dios me mostró lo que era más esencial para Él. Siempre estar atento a la voz de Dios. Dios tiene mucho que decirnos. Esta semana, por ejemplo, estás meditando en la palabra de Dios, tienes que estar leyendo, No puedes estar nomás leyendo devocionales. Sabes que hay muchos cristianos que leen devocionales. Sí saben lo que son esos, ¿verdad? Un devocional de un pastor y es todo, y no leen la palabra de Dios. Me gusta compartir con las personas de poder leer un capítulo, vamos a decir un capítulo en Génesis, un capítulo de Salmos, un capítulo de Proverbios, un capítulo de Isaías, un capítulo de uno de los evangelios, del libro de Hechos de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios te puede hablar lindamente mediante diversos libros de la Biblia. Y si de veras buscas que el Señor te dirija, o hay veces que sientes que no tienes fe, hay veces que te sientes que estás pasando por una sequía espiritual, te sientes alejado de Dios, te sientes frustrado, lo que sea. Y la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que no solo da sanidad al espíritu, pero al cuerpo también. Dice, es como medicina a los huesos y a la carne también. Entonces, necesitamos del alimento espiritual, necesitamos de una relación verdadera con nuestro Señor. Y Él quiere que vengamos a Él como niños, no quiere que vengamos a Él como personas muy sabias, no, en nuestras debilidades, pero sinceros, amén, sinceros. Veremos a Él con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestros pecados, pidiéndole que nos sane, no quedarnos ahí. Lo que Dios quiere siempre es un crecimiento espiritual, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Lean Hebreos, y Hebreos dice
y reprende mucho a la congregación de los hebreos, diciendo que hay que crecer espiritualmente. El libro de Juan, la primera epístola de Juan, habla de eso también. Dios requiere que crezcamos en nuestra relación con Él. ¿Y por qué es que yo estoy mostrando esto? Ahorita vamos a ver cómo en estas escrituras vamos a ver cómo Jesucristo también nos habló mediante el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7, donde les habló a sus discípulos diciendo los bienaventuranzas, el pobre en espíritu, bienaventurados los mansos de corazón, amén. Aquellos que dejan que Dios purifique el corazón, los que son puros de corazón. Y muchos en la iglesia aquí en el oeste, le estaba mencionando que la iglesia en China, la iglesia en China o en África o en el Medio Oriente viene a nuestras iglesias y ¿qué ve? Ve una carnalidad, ve a entretenimiento y dice, wow, no puedo creer que se haga todo esto, todo este ruido, todo este movimiento sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que mucha gente no piensa que el Espíritu Santo, ¿qué es la primera obra que Jesucristo dijo que iba a hacer el Espíritu Santo? Que iba a convencer de pecado, ¿cierto? Pero no nos gusta que el Espíritu Santo haga eso nosotros. Pero si tú no te dejas, si yo no me dejo que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros primero, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Vamos a ver lo que vemos aquí. Mira, no nomás sucedió con la gente que eran, vamos a decir, aquellos que iban al templo o aquellos que van a la iglesia, sino los líderes de la iglesia. Dice el Señor, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Monte de los Olivos y estaban los discípulos y le dijeron, Señor, mira qué grandes edificios, ¿se acuerdan? Mira el templo. Es natural que el ser humano tengamos ese tipo de vanagloriarnos en nuestras obras, ¿cierto? Incluso en las cosas del Señor. Mira, Señor, el templo que hice. Mira, Señor, y Jesús dijo, de cierto te digo que no va a quedar ninguna piedra sobre ese templo. ¿Por qué dijo el Señor? Porque el Señor sabía lo que había en el corazón de la gente. El corazón de la gente no estaba para con Dios, estaba para la vanagloria del hombre, para poder vanagloriarse y decir, mira lo que mis manos han hecho, como dijo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo he hecho todo. O sea, es natural que el hombre actúe así, es la naturaleza pecaminosa del hombre. Lo que es sobrenatural es la obra del Espíritu Santo, que crea una verdadera humildad en el corazón de la persona. ¿Sabías que esto es el mensaje desde Génesis a Apocalipsis? El Señor diciendo, mira, yo te hice a ti con tu libre albedrío y tú tienes naturalmente tú eres nosotros tenemos como dominio sobre nosotros mismos, tu propia voluntad, pero tienes que venir hacia mí, el Señor dice, y tienes que rendir tu voluntad para que hagas mi voluntad. Tienes que bajarte del trono y dejar que yo, el Señor dice, me siente en el trono de tu corazón. Entonces,
cuando una persona es nacida de nuevo, lo primero que sucede es, hay una batalla para el control de la voluntad. O sea, la batalla es el rendimiento de la voluntad de nosotros a Dios. Dios usa tribulación, usa pruebas, usa aflicciones para que nosotros podamos ver que nosotros somos, como dice Dios, dice Jacob, eres un gusano, no somos nada, no somos nadie. Y Él es el Todopoderoso. Que nosotros somos temporales, que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano. Él es en control de todo y de tu vida también. Él ya tiene todo planeado para tu vida. Lo único que Él requiere es que tú y yo vengamos a Él y, como dijo Jesucristo, debes de negarte a sí mismo. El trono. Quítate de tu trono y deja a Dios que Él sea el Señor de veras de tu vida. No nomás de palabra, sino por obra. Y eso es lo que yo estaba refiriéndome a las personas que pasan por muchas aflicciones, sufrimiento. Es más bienaventurada esa persona que es pobre en espíritu. Pobre en espíritu quiere decir que es una persona mansa, que no es no vive, no es egoísta como todas las gentes. Cuando nos vamos a los autopistas, los freeways, toda la gente quiere, yo soy primero, yo, una peleata, ¿no? Donde quiera. El cristiano, Dios hace algo sobrenatural en donde Él crea una humildad verdadera, donde nos hace pobres de corazón, donde no pensamos muy alto de nosotros, sino pensamos alto de nuestro Dios. Y toda la gloria es para Él, y dependemos de Él. Y todo lo que hacemos es en honor a Él, siempre para agradar a Dios y no a nadie más. Entonces, aquí nos reprende y dice, hey, dice, ustedes se vanaglorían en querer hacer cosas para mí, querer hacer obras para mí. Dice, ¿qué es lo que puedes ofrecerme que yo no he hecho? O sea, Dios, todo lo que nosotros podemos hacer. Y a lo mejor hay personas que dicen, no, pero yo lo hice, yo trabajé duro. ¿Quién te dio la inteligencia para hacer eso? ¿Quién te dio el poder para hacer eso? ¿Quién te dio el favor y las influencias que tienes para lograr esas cosas? Dios. Dios. Y mientras nosotros consideramos a Dios en todo, esa es la persona que es humilde, contrita de corazón, que tiembla ante su palabra, y eso nos libera de no ser vanagloriosos, porque en la iglesia de Cristo hay una mezcla. ¿Se acuerdan que les dije en la iglesia que comienza como una semilla de mostaza? Crece, una semilla pequeñita, la más pequeñita que hay, pero crece a ser un árbol grande, ¿verdad? Y hay una mezcla de verdaderos creyentes genuinos que han nacido de nuevo en la iglesia. Hay bebés en Cristo, hay cristianos inmaduros, hay cristianos carnales mundanos, esos que son tibios. Hay aquellos que se apartan y se vuelven apóstatas. Hay falsos hermanos también. Hay falsos maestros y falsos profetas. Cuando hubo la parábola del trigo y la cizaña, Señor, ¿qué no plantaste